Hola a todos los amantes del sector inmobiliario y de las inversiones en general. El día de hoy vamos a ver un vídeo muy importante de cómo conseguir un buen inquilino y que no tengas morosidad alguna. Cuando comencé mi trayectoria en el sector inmobiliario, durante los primeros 4 años, me dediqué en la gran mayoría del tiempo, digamos un 90% de mi tiempo, a la intermediación inmobiliaria de alquileres, a la gestión de propiedades. Durante todo este tiempo traté con inquilinos y propietarios y cerré a lo largo de toda mi carrera más de 350 operaciones de alquileres, y en todo este tiempo he analizado más de 1000 aplicaciones de inquilinos para estos inmuebles. Así que el día de hoy te quiero compartir exactamente todo lo que realizo para que no cometas ningún error cuando escojas tu próximo inquilino y puedas ahorrar tiempo y dinero. Antes de comenzar con el vídeo, quiero pedirte que por favor te suscribas, le des like, compartas, que nos ayuda a seguir creciendo el canal. Y soy Gustavo Gerendas, director de Gera Real Estate Partners. Y ahora sí, vamos a ello. Cuando hablamos del alquiler de viviendas, tienes que saber que la gran mayoría de inquilinos son buenas personas y que efectivamente cumplirán con todos sus compromisos. Pero como todo en la vida, en un cesto de manzanas, una manzana podrida puede hacer que todo se dañe. Así que justo este video te va a ayudar a evitar esa manzana podrida y que puedas alquilar tu casa de forma segura y sin complicaciones. Cuando evalúas a un inquilino, lo que estás evaluando son dos cosas, ¿ok? No hay más que evaluar. Uno es la capacidad de pago y segundo, la voluntad de pago. Como verás, uno es un tema objetivo, que es la capacidad de pago, que es el tema por el que seguro habrás visto este video, que es básicamente la solvencia económica. Y el segundo punto, la voluntad de pago, es un tema más subjetivo, y vamos a ver las tres cosas que realizo para que lo puedas también tener en cuenta y evaluar bien a tu potencial inquilino. El primer punto, como es el más técnico y el más complejo, vamos a dejarlo para el final del vídeo, que es la solvencia económica. Y los otros puntos los vamos a ver a continuación. Estas tres cosas que debes realizar son: la primera es estar muy atento de aquellos inquilinos que quieren mudarse ese mismo día, mañana, pasado mañana. Tienes que estar muy pendiente. Cuando ocurren estos casos de tanta urgencia, suele haber una razón problemática por la que estos inquilinos tienen tanta prisa. Entonces, mucha atención en esos casos. Sí puede ser cierto que no tenga algún problema, pero mucha atención, y habrá que verificar realmente las razones de esa urgencia. No, por favor, desesperes, porque hay gente que quiere alquilar la casa lo antes posible, es lo ideal, o sea, mantener el mayor tiempo de ocupación del inmueble, pero por una prisa como esta te puedes llevar a perder dinero en el futuro, y atento con esto. La segunda cosa que debes verificar es pedirle referencias de sus anteriores propietarios, arrendadores. Es cierto que me vas a decir que posiblemente te puedan dar el teléfono de una tía, de un tío, un familiar, un amigo, y que se haga pasar por su arrendador. Pero tú podrás, si sospechas de que eso está siendo falso, o sea, que te están diciendo algunas cosas que no son ciertas, podrás pedir datos, cotejar la información que te ha dicho el inquilino con aquello que te dice el propietario, y podrás descartar eso. De última instancia, podrías haber preguntado en ese momento dónde estaba alquilado. Si te dio la dirección donde estaba alquilado, podrás verificar la titularidad de esa persona, de ese propietario, y ver realmente si es esa persona. Luego tendrás que seguir investigando un poco más con información pública que haya en Google, en las redes sociales, a ver si logras confirmar toda la información. Pero con suerte, y en la mayoría de los casos, te encontrarás con propietarios muy abiertos a compartir sus experiencias con su inquilino. Es como una serie de cierta, digamos, red que se protegen un poco los propietarios entre sí, y te podrán dar información, o si lo estás haciendo con un profesional, ese profesional seguro tendrá muy buena comunicación con este propietario. La tercera cosa que debes realizar es seguir tu intuición. Cuando conozcas a la persona, previamente desde que hayas recibido su llamada telefónica o mensaje, email, como sea que haya sido su primera conversación, conocerlo personalmente, todo esto te ayuda a configurar bien ese perfil de inquilino. Acuérdate que esto es todo el área subjetiva que estás evaluando a esta persona. Muy importante de tenerla en cuenta. Vamos con el punto que seguramente has venido a este video, analizar la solvencia económica, que esto sí es objetivo. Esto es lo que realizan las compañías aseguradoras, aquellas personas que pueden tomar el riesgo por ti de alquilar un inmueble a una persona, y vamos a ello.
Cuando hablamos de solvencia económica, el criterio mínimo que debe cumplir la persona es que tenga ingresos de 2.5 veces el precio de la renta. Es decir, que como máximo su capacidad de pago debe estar en torno al 40%. Este es el límite. Idealmente tú estás buscando inquilinos que ganen más de esa cantidad de la renta para que puedan pagar sus demás gastos de la vida cómodamente, estén tranquilos y puedan quedarse felices en la casa y cumplir sus obligaciones. La solvencia económica, cuando se trata de personas empleadas, es diferente a personas que trabajan por cuenta propia, es diferente a pensionistas. Entonces vamos a ver un poco todas ellas. En el caso de empleados, vamos a pedir las 3 últimas nóminas y el contrato laboral. Estás buscando 2 cosas. Por una parte, aquellos ingresos y por otra parte, la antigüedad de la empresa y que el contrato sea indefinido. Aquellas personas que tengan un contrato temporal tendrán más probabilidad de riesgo de impago. El contrato indefinido tendrá más estabilidad en la persona, en su trabajo y podrá pagar su renta más fácilmente. Otra cosa que puedes tener en cuenta es la antigüedad. Mientras las personas tengan mayor antigüedad en su empresa, mostrará una mayor solvencia, una mayor capacidad de pago, una mayor estabilidad. Para el caso de personas que trabajan por cuenta propia, como un autónomo o un empresario, hay que recurrir a otras fuentes de demostración de esta información, como es la declaración de la renta o las declaraciones trimestrales de impuestos para el caso de autónomos. Aquí es habitual que se soliciten los 3 últimos años para que esa persona pueda demostrar efectivamente que tiene una trayectoria como autónomo y que perfectamente puede pagar nuevamente su renta. Finalmente, para el caso de pensionistas, se pide el certificado de pensión que tenga y poco más. Si esta documentación no es suficiente, hay que recurrir a una garantía extraordinaria, que puede ser o un aval bancario, un avalista personal o un depósito extraordinario. Es importante que sepas que la ley de arrendamientos urbanos vigente aquí en España no permite que el arrendador solicite al inquilino más de 2 meses adicionales de garantía aparte de la fianza. Entonces, esta propuesta debe venir de parte del inquilino, ¿ok? Muy importante que lo tengas en cuenta. Si tienes dudas sobre cómo elegir un buen inquilino o te preocupa tener algún problema de impago, puedes recurrir a una empresa profesional que te ayude con ello. Mi recomendación en este sentido es elegir empresas con una trayectoria demostrable, con referencias demostrables, con una reputación importante, y no elegir aquellas empresas que están apenas quizás en sus primeras etapas o aquellos agentes inmobiliarios que no conocen nada del mercado, que están allí solo para cerrar una operación y salir del paso. Enfócate en aquellas empresas que construyen relaciones a largo plazo con sus clientes. Seguro que te van a ayudar y que podrás estar tranquilo. Si además tienes algún inmueble en Madrid y necesitas ayuda para la búsqueda de inquilinos solventes, cuentas con nosotros. En la descripción te dejaré un enlace a nuestro servicio de gestión integral del alquiler con renta garantizada, que seguro te ayudará. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.